Digamos que para las empresas que se dedican a esto, yo entiendo que sí. Sí. Básicamente se les puede denominar cazatesoros, ¿no? Sí. Tienen tecnología muy buena y tienen expertos de alto nivel en estos ¿Y trabajos. cubre el 5 millones de dólares esa búsqueda? Chicos, no es ese el título. Estamos hablando si los 5 millones de dólares alcanzan. No pongan graf que es la búsqueda. No es la búsqueda. Estamos tratando de una cosa mucho más compleja ahora. Sí, Bueno, perdón. yo tengo mi opinión personal. Mire, yo he colaborado en detectar más de 100 fosas comunes, Sí. víctimas de crimen, llevamos 9 y otro tipo de actuaciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy imposibilitado moralmente de acudir a un rescate, digamos, donde hay personas, en este caso son 44 héroes, ¿no?, que están muertos, y que haya una recompensa económica, yo personalmente. ¿Por qué? Porque no Es algo quisieran muy tener complejo. plata por esto. No, exacto, porque no, para mí las fuerzas de seguridad y los marinos y los aviadores son otra cosa. Por lo tanto, yo personalmente, pero cuidado, es absolutamente legítimo que haya empresas que valoren eso como un beneficio económico y lo realicen. Los gastos son muy altos también, ¿eh? Es decir, una expedición con esa tecnología privada en un barco hasta allí y un mes, 2 de trabajo es bastante dinero. O sea que, por lo tanto, no se puede hacer altruísticamente, ¿no? Se tiene Sí, que hacer. no, obvio, pero digamos 5 millones de dólares sería una cifra tentadora. Sí, no es mucho en el sentido de que los costes son muy altos, pero mirándolo fríamente, sin pensar en las 44 personas, entiendo que es algo interesante para estas empresas. Luis, ¿por qué no aparece el submarino? ¿Porque no lo buscan adecuadamente? ¿Porque no saben dónde está? ¿Porque los No. pliegues de la Exacto. plataforma son...? No, haya habido un problema y acuérdese que yo mismo he declarado que estábamos bastante cerca, yo entendía, de localizarlo con esas tecnologías, pero hay un problema que es la orografía submarina, es Sí. decir, los sonares y las ecosondas no funcionan bien con esos cañones. Hay que utilizar otra tecnología, concretamente magnetómetros o gradiómetros de protones. O sea, No, no no. se lo buscó con, con los elementos Sí, adecuados. se le buscó con los mejores elementos que hay, de primera línea, los mejores expertos, pero la orografía complica. En una superficie plana, imagínese en la plataforma continental, hubiera sido cuestión de días el localizarlo, Sí. pero aquí es muy, muy complicado. O sea que va a ser muy difícil encontrarlo por los pliegues de la orografía. Va a ser difícil encontrarlo por mediante ultrasonidos, es decir, ecosondas y sonares, ¿no?, que son imágenes, digamos, de ese casco del O submarino. sea que no sirve el sistema. No es adecuado, hay que pasar a gradiómetros, es decir, ¿qué tiene ese submarino? 3.000 toneladas de acero, un acero alemán muy específico. Esa señal magnética es la única que puede ser detectada mediante gradiómetros submarinos, es mi opinión. O sea que con los sonares convencionales que se lo buscan no aparece. No se puede, es imposible porque es un poco complicado, es como si usted pone una linterna en una pequeña montaña, la ilumina, pero el valle que tiene al lado no está pasando la luz. Y vuelve a haber otra montaña y otro valle, y luego hay unas gargantas. Entonces las sondas no penetran allí. Pero entonces lo que dice es que hace falta detectores de metales. Se podría llamar así. No son exactamente detectores de metales, son, digamos, elementos mucho más sofisticados, pero que únicamente van a detectar el elemento ferromagnético que tiene ese submarino. Ahora, pero la masa de 3.000 toneladas de acero, ¿sí? Que es una masa, sin duda, una masa Considerable. importante. Digo, si yo tengo una masa de 20 toneladas de acero o de 2 toneladas de acero, ¿se da cuenta con la diferencia entre 3.000 y 20? Sí, totalmente. Sí, ¿saben cuándo es Totalmente. una masa gigante? Por supuesto. Y luego también tenga en cuenta que se puede hacer una calibración previa con otro submarino similar. Sí. Esa señal magnética es única. Tengan en cuenta una cosa que la gente no conoce. Los submarinos están pensados para no ser detectados. No Sí. digo ya en un accidente, digo en su vida normal. Son, digamos, embarcaciones muy silenciosas, muy escondidas, realizan casi trabajo de espionaje. En este caso está inactivo, digamos, está Bien, neutro. pero está diseñado para no ser detectado por otras armadas de otras naciones, ni con gradiómetros ni con sonares. Por lo tanto, es doble dificultad detectar, digamos, un fantasma, si me permite la expresión, que su función es no ser detectado. ¿Usted tiene conocimiento de alguna empresa que ya esté trabajando en eso? Porque usted las debe conocer, las empresas. Bueno, a ver, hay varias empresas de un nivel muy alto. Por ejemplo, hay una que está trabajando en la búsqueda del avión de Malaysian Airlines. Sí. Una vez que pasó lo mismo que aquí, se buscó por todos los marinas y ejércitos que había, se pasa a la siguiente fase, que ya es profesionales que se dedican a buscar ese objeto, ¿no? Sí. Hay 3 o 4 empresas en el mundo que pueden realizar este 3 o trabajo. 4 empresas que lo pueden realizar. ¿Y no sabés que alguna de estas ya esté en la Argentina? Lo desconozco. Entiendo que habrá una serie de contactos previos, me imagino, porque puede ser un trabajo muy interesante para ellos, pero desconozco concretamente cuál empresa puede estar aquí.
Porque nosotros habíamos averiguado algunos presupuestos y nos daban entre 2 y 3 millones, ahí esta silla se baja, entre 2 y 3 millones de dólares que costaba la operación de búsqueda. Bien. Sin garantía de que apareciera. Pero obviamente. depende del material que utilicen y de los barcos, por ejemplo, que lleven y del tiempo de búsqueda. Es la cifra mínima que yo diría para una empresa privada poder realizar un trabajo de 2, 3, 4 meses en ese lugar concreto. No, ellos nos dijeron menos tiempo. Bueno, yo también decía que en cuestión de días se encontraba. Sí. Perdóneme, luego la realidad nos pone a todos en nuestro lugar. Ellos nos decían menos tiempo. Ellos calculaban que tenían 10, 12 días de llegada, más o menos, y 20 días de búsqueda. Bien, depende. Eso luego la realidad tenga en Claro, cuenta. después la realidad indica si lo encontraron o no. No, y que hay variables que no podemos ni siquiera definir usted y yo ahora mismo. Por ejemplo, la climatología. Si existe un temporal, ese barco no puede trabajar a la misma velocidad que trabajaría O sea, entonces los sonares no sirven. Todo lo que desgraciadamente, hicimos hasta ahora no sirve. este es un ejemplo de que en estas características, digamos... Ahora, ¿no se sabía antes que nosotros, como en la orografía de la plataforma? Mire, eso es como si un cuerpo de bomberos tiene un incendio en un depósito químico. Ellos llegan con lo que tienen y cuando empiezan a pelear con ese fuego se dan cuenta que necesitan otro tipo de espuma. Porque el capitán Tetamanti también nos había dicho, no sé si capitán o un ingeniero Tetamanti nos había dicho que él se sorprendió, que él no sabía que la plataforma era como era, que no conocía la orografía. Pues fíjese, yo tampoco lo conocía exactamente. Eso es una característica geológica muy lejana a la costa y muy complicada. Solo se estudia, digamos, por medios geofísicos para trabajos de hidrogeología, ¿no? Entonces no había muchos antecedentes de analizar con tanto detalle un terreno tan complicado. Ahora, ¿por qué usted sabía antes lo que iba a hacer la Armada y no nosotros? No es así. Bueno, a ver, ¿Acertó? No creo que haya acertado usted. Yo tenga en cuenta que, por ejemplo, he tenido el honor de entrenar a la Gendarmería Nacional, ¿no? En la División Georradar. He trabajado con Prefectura Naval y he trabajado en la búsqueda de la aeronave del Mar del Plata, digamos, con personal de la Armada que también están trabajando ahí. Digamos que es un mundo muy pequeñito. ¿Pero en estos momentos hay alguien que está buscando realmente? Yo creo que no, pero bueno. Yo entiendo que no. Se está haciendo mucho trabajo de laboratorio, que es igual de importante. Se están analizando todos los datos que se sacaron para justamente tener una idea más clara de la zona de búsqueda de esta siguiente fase. ¿Dónde cree usted que está? Aproximadamente, si yo le pido asesoramiento a usted para una empresa buscadora de tesoros, ¿dónde le marca la búsqueda? Bueno, yo nunca trabajaría para una empresa buscadora de tesoros. No, ya sé, pero digo, si yo fuera buscador de tesoros. Yo entiendo que los datos son muy fijos, el punto de última comunicación y el punto de la explosión interna, ¿no? Yo diría que no puede estar a más de 20, 30 kilómetros de ese radio. Es imposible. Lo único que también hay que tener en cuenta es que no es un barco que explota en superficie y se hunde en vertical. Sí. Es un submarino que va navegando, tiene un incidente muy grave, pero él por inercia sigue navegando. Entonces, por eso es el problema que se pueda haber alejado. ¿Y cuánto tiempo puede navegar? ¿Eternamente? Yo entiendo que con ese problema tan grave y luego al bajar tanta la profundidad debe haber tenido fisuras en el casco, no puede andar lógicamente más de, no sé, por decirle, 15 nudos, 20 de velocidad, aunque cayera en picado, quiero decir. El submarino normalmente viaja entre 5 y 8. Estaríamos hablando de 4 o 5 millas, pero en cualquier sentido. Él puede haber dado la vuelta sin querer y haber navegado para otro lado, ya sin control. Ese es el problema. ¿Y qué es lo que se va a encontrar cuando se lo encuentre, si se lo encuentra? El submarino, cerrado. Exacto, en eso hay un más consenso. Chico, más grande. En todos los especialistas que hemos hablado de este tema, el submarino tiene que estar prácticamente intacto. Intacto. Si no, fíjese, por fase libre, el petróleo hubiera subido a superficie. Es lo que todos pensábamos, claro, pero no subió. Porque está intacto. Es decir, tiene fisuras, ha entrado el agua, eso está claro. La presión se ha compensado entre la profundidad que haya, que será 1.500 metros, 2.000 máximo, pero digamos que el submarino tiene que estar en una sola pieza. Pero tengan en cuenta que no es un elemento como un barco que tiene muchas estructuras. Puede estar tumbado de lado, en realidad es una pequeña loma metida en el fango, es muy difícil de ver. Qué bárbaro, ¿no? ¿Usted cree que es una sola pieza? Sin la menor duda. No es que lo crea, es que no tiene sentido lo contrario. Bueno, porque si no hubiera explotado, no. Si hubiera explotado o se hubiera partido en varios trozos, habría hidrocarburos flotando. Se utilizaron las mejores cámaras térmicas radiométricas desde el primer momento. Y no apareció nada, no emergió nada. Porque lo que decían es que hay un efecto licuadora. No entiendo muy bien lo del efecto licuadora. Que aparentemente el mal tiempo licuaba la posibilidad de que
emergiera la mancha? Mire, yo soy especialista en contaminación y le aseguro que el petróleo, cualquier hidrocarburo, Sale. se coloca encima. Es más, de 1.500 metros sube casi a la velocidad de una bala, porque es una densidad absolutamente diferente y se coloca siempre encima del agua. Usted intente meter aquí un poquito de aceite de oliva, va a ver lo que pasa. Se va a colocar justo arriba, nunca se va a mezclar con el agua. Y estos aviones norteamericanos que desde el primer momento lo que estaban buscando era justamente la mancha de aceite, que es la lógica de un accidente. Sí, lógicamente, digamos, lo que no hubiera apareció dicho, nada. algo que emerja, o el petróleo, Y perdóneme, si se rompe o un por uniforme, completo, una gorra, exacto, algo. un cuerpo flotando. Es decir, si se rompe del todo, hay elementos muy ligeros que van a subir a la superficie. No puede ser, está intacto. No hay O sea que transporte. digamos que lo que sigue habiendo es una masa de 3.000 toneladas de acero, Exacto. digamos, intacto. Intacto, es decir, dañado, pero colocado, seguramente de lado, no proturba mucho sobre la superficie, por lo tanto los sonares no lo ven y está tumbado esperando ser detectado. Y 5 millones de dólares es una cifra tentadora. Para las empresas que se dediquen a esto, es posible que sí. A mí lo único que me preocupa es que hay 44 héroes que tenían que estar en un cementerio, pero acuérdese que ya lo dijimos el primer día, no había posibilidades de supervivencia. Luis, te agradezco la gentileza de habernos visitado. Ha sido un honor. Muy amable. Dame la placa, ¿de qué se trata? Encubrimiento atentado a la AMIA. Casación rechazó planteos de Héctor Timerman. Bueno, después averiguemos de qué planteos son.